El sol aún gateaba por el horizonte, cuando Benedito Ramalho abrió los ojos aquella mañana de martes. 62 años cargados sobre sus espaldas, manos gruesas como raíces de ambiorana y un corazón que había dejado de soñar hacía mucho tiempo. Benedito era el dueño de la fazenda Boa Esperan, un pedazo de tierra seca y terca que se empeñaba en dar vida, incluso cuando el cielo olvidaba enviar lluvia. Criaba cabras, gallinas, plantaba maíz y frijoles, pero lo que más amaba y que nadie entendía era un burro llamado Capet. O Capet o tenía 20 años. Era viejo, grisáceo, con una oreja caída hacia el lado izquierdo y una mirada tan profunda que parecía guardar los secretos del mundo. Benedito había recibido aquel animal de su padre, ya fallecido, y desde entonces los dos eran inseparables. Por la mañana, Capit o esperaba en la puerta. Por la tarde, caminaban juntos hasta el A.U.D. Por la noche, Benedito siempre dejaba un puñado de rapadura cerca del corral. La gente de la región se reía. Benedito se está volviendo loco. Quiere más a ese burro que a la gente. Y Benedito respondía: serio, la gente me ha decepcionado mucho en Capet. Oh, nunca. Pero la vida de Benedito no siempre había sido así. Cejadao, desconfiadao, endurecidao, como bajo seco. Había una historia detrás de aquel silencio. 30 años antes, Benedito era un joven de 32 años. Fuerte, alegre, con una sonrisa que iluminaba cualquier patio. En aquella época, la fazenda Boboau Esperanzao era próspera, llena de trabajadores, animales y abundancia. Su padre, Don Estef, era un hombre justo y temido no por la violencia, sino por su carácter. Fue en una feria de animales, en un pueblito polvoriento que quedaba a 3 leguas de la hacienda, que Benedito vio a Maristila por primera vez. Ella vendía queso en un puesto color amarillo desvaído. Tenía el cabello oscuro, recogido en una trenza sencilla, ojos color miel y una forma de sonreír que desarmaba el corazón del hombre más bravo al instante. Pero había un problema. Maristela era hija del coronel Aristarco, el hombre más poderoso y orgulloso de la región, y el coronel Aristarco había jurado públicamente que su hija solo se casaría con alguien de su nivel, alguien rico, alguien de familia, con nombre, no con el hijo de un simple hacendado. Por más trabajador que fuera, el amor entre Benedito y Maristela comenzó como toda cosa prohibida. Comienza en silencio, en las miradas, en las palabras intercambiadas, a escondidas, en las cartas dobladas dentro del bolsillo de la camisa. Capite, que en aquella época aún era joven, con pelaje castaño brillante, fue el mensajero de ese amor. Benedito amarraba cartas en el cuello del burro y soltaba al animal en dirección a la cerca que dividía las tierras de las dos familias. Maristela venía a buscarlas, las leía llorando. Respondía, amarraba la respuesta en el cuello de Capi, y el burro siempre volvía, como si supiera el peso de lo que cargaba. Benedito, ¿su padre lo sabe?, preguntó una vez Raimundinho, el capataz de la hacienda, un hombre bajito con bigote de escoba y lealtad de perro fiel. No lo sabe, Raimundo, y por ahora no puede saberlo. Pero muchacho, el coronel Aristarco no es hombre para bromas. Lo sea, pero el corazón no pide permiso, Raimundo. El corazón simplemente va. Raimundinho se rascó la cabeza, sacudió el sombrero de cuero y murmuró bajito: Dios me libre, este muchacho se va a meter en un lío de los grandes. Y tenía razón. 3 meses después, el coronel Aristarco descubrió las cartas. En una tarde de viento caliente, apareció en la fazenda Boa Esperan, a caballo, con 2 matones detrás, y llamó a don Estef, a la puerta de la casa.
La conversación fue corta. Las palabras fueron duras como piedra, y la conclusión fue clara. Si su hijo se acerca de nuevo a mi hija, yo arruino esta hacienda. Tengo poder para hacerlo. Y usted lo sabe. Don Esteban llamó a Benedito, cerró la puerta y dijo con la voz más triste que su hijo jamás había escuchado: Hijo mío, hay amores que la vida no deja vivir. Benedito lloró aquella noche, solo, en el corral, abrazado al cuello de Cápito, y el burro se quedó quieto, como si entendiera. Los años pasaron como polvo llevado por el viento del Sert. Benedito se quedó. Ann trabajó. Ann enterró a su padre. Heredó la hacienda. Nunca se casó. Ann nunca más envió cartas. Nunca más volvió a la feria de aquel pueblito. Y Maristela fue dada en matrimonio a un comerciante de otra región, hombre elegido por el coronel Aristarco, hombre de dinero, hombre de posición. Y así la vida siguió, o fingió seguir. El coronel Aristarco murió años después de un infarto, sentado en la veranda de su propia mansión. Fue un velorio suntuoso, con mucha gente llorando de mentira. Maristela enviudó algunos años más tarde, cuando el comerciante murió en un accidente, en un camino de tierra, en una madrugada de invierno. Se quedó sola, sin hijos, sin fortuna, porque el marido había dejado deudas, y volvió a lo único que aún era suyo, a un pequeño sitio que había quedado de la herencia de su padre, pegado al fondo de la Facenda Boa. Han pegado en la hacienda de Benedito. La primera vez que él la vio después de 30 años fue en una mañana de lunes. Benedito estaba arreglando una cerca cuando oyó el ruido de un carro viejo deteniéndose en el caminito de tierra. Levantó la vista y su corazón, aquel corazón que se había secado como río en sequía, dio un golpe tan fuerte que tuvo que agarrarse al poste de madera para no caer. Era ella más vieja, cabello blanco, pero con los mismos ojos color miel, con la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. Maristela bajó del carro despacio, miró alrededor, vio a Benedito y se detuvo en silencio. En un silencio de 30 años, cupo en aquel segundo. Benedito, dijo ella, con voz de quien carga un peso enorme. Maristela, respondió él, con voz de quien nunca olvidó. Y fue entonces que el viejo Capit, o barrigón, con la oreja caída, trotó despacio por la cerca. Llegó hasta el alambre, metió el hocico entre los postes y resopló, como si reconociera a alguien que había venido para quedarse a Maristela río. Fue una risa mojada, llena de lágrimas. «Eschi, nuís, capitán». Benedito tragó en seco. Sí, han 20 años, han terco como yo. Los días que siguieron fueron extraños y hermosos. Maristela necesitaba ayuda para poner el sitio en orden. La casa estaba abandonada, el techo agujereado, la rosa tomada por la maleza. Y Benedito, sin decir nada, sin hacer ningún discurso, simplemente mandó a Raimundiño, ya viejo, pero aún con bigote de escoba, con 2 muchachos de la hacienda para ayudar. «Patrón, ¿está seguro?», preguntó Raimundino, guiñando con malicia. «Ve, Raimundo, y deja de mirarme así». «¿Así como patrón?», con esa sonrisa de quien sabe todo. «Pero yo sé todo, patrona, siempre lo supe». Y soltó una risa sabrosa que resonó por el patio. La gente de la región empezó a hablar, como la gente siempre habla. Las lenguas se soltaron, los comentarios fueron amargos. A algunos les parecía gracioso, otros torcían la nariz. 2 viejos. ¿Qué historia es esta? Pero había una mujer en la región que no se reía. Donaria, prima de Maristela, que había esperado que la herencia del sitio cayera en su regazo cuando el coronel Aristarco murió, y se había quedado con las manos vacías cuando se reveló el testamento.
estaba furiosa. Donaria era una mujer de lengua afilada y corazón estrecho. Cuando vio que Maristela había vuelto y que Benedito la estaba ayudando, empezó a trabajar en contra de los dos. Esparcía rumores, decía que Maristela había vuelto solo por los bienes de Benedito. Decía que Benedito estaba senil. Decía que todo aquello era una vergüenza. Dos viejos encontrándose así, como si fueran jóvenes. Y las palabras llegaron, siempre llegan. Una tarde, don Genuino, vecino antiguo de Benedito, hombre respetado y padrino de muchos en la región, fue hasta la hacienda con el sombrero en la mano, con cara de quien va a decir algo difícil. Benedito, hijo mío, la gente está hablando mucho. Vine aquí porque soy tu amigo de verdad. Dicen que esta mujer te va a perjudicar, que solo quiere lo que es tuyo. Benedito se quedó callado por un largo momento y miró el horizonte, miró a Capitón, que mascaba pasto tranquilamente. Luego respondió, despacio, don Genuino, ¿sabe cuántos años pasé solo en esta hacienda? Sí, hijo, lo sé. ¿Sabe cuántas noches miré el techo y pensé que había dejado pasar lo mejor de mi vida por miedo a enfrentar lo que era difícil? El viejo bajó la cabeza. Lo sé, Benedito. Entonces, discúlpeme, pero esta vez no voy a dejarlo pasar. Pero la vida, como siempre, no entrega las cosas gratis. En una mañana fría de invierno sertanejo, cuando el rocío aún estaba en las hojas, Benedito fue al corral demasiado temprano. Sintió que algo andaba mal. Aquella intuición que los criadores de animales desarrollan con el tiempo, y encontró a Capet, acostado en el suelo. El burro no se levantó. Llamaron al veterinario. Vi ello como Capitón. El animal había llegado al límite, corazón fallando, patas hinchadas, aliento corto. Él sufrió mucho para llegar hasta aquí, dijo el veterinario con voz honesta. Es cuestión de tiempo, Benedito. Benedito se sentó en el suelo del corral, a un lado de Capitón, y se quedó allí. Maristela llegó cuando se enteró, se sentó del otro lado del animal, y los dos viejos, que habían perdido 30 años, se quedaron allí, cada uno a un lado del burro, en silencio, mientras el sol iba subiendo despacio. Fue Capet o quien los unió de nuevo, y sería Capit o quien los separaría. Capit o pasó 3 días acostado. En esos 3 días, Maristela no volvió al sitio. Se quedó en la hacienda, cocinó, cuidó a un Benedito, no se alejaba del corral por mucho tiempo, siempre volvía, verificaba la respiración del animal, arreglaba el bebedero. Ramundinho, que ya había visto muchas cosas en la vida, se quedaba en el umbral de la cocina, tomando café, fingiendo que no tenía los ojos empañados. Este burro crió a este hombre más que cualquier persona, dijo bajito, para nadie en particular. El cuarto día, para asombro del veterinario Capitón, se levantó despacio, con dificultad, con aquella dignidad que solo los animales viejos poseen, la dignidad de quien ya vio mucho, y aún así elige estar de pie. Benedito estaba en el patio, cuando oyó el ruido, corrión y encontró a Capet, o de pie, mirándolo con aquella mirada profunda de siempre. Benedito abrazó el cuello del burro y lloró. Lloró como no lloraba desde la noche en que su padre dijo que había amores que la vida no deja vivir. Pero esta vez, las lágrimas tenían otro sabor. Fue aquella tarde que Benedito tomó la decisión más valiente de su vida. Llamó a Maristela para que se sentara en la veranda. El atardecer estaba color naranja y vino. Capit estaba en el pasto, comiendo despacio, como si supiera que ya podía descansar. Maristela, tengo algo que decirte. Debí haberlo dicho hace 30 años, pero fui cobarde. Fui obediente cuando debí haber sido valiente y perdí el mejor tiempo de mi vida en silencio. Ella se quedó inmóvil, mirándolo. No quiero ser cobarde de nuevo,
Estoy viejo. Tú estás vieja, pero el corazón, ese bribón, no envejeció y quiero saber si me das una oportunidad de ser lo que debía haber sido en aquel entonces. No por romanticismo de novela, no, sino porque eres la única persona que entendió desde siempre que un burro viejo puede ser sagrado. Maristela se quedó tan callada que Benedito empezó a arrepentirse. Entonces, ella dijo: Benedito, guardé cada carta que me mandaste. 30 años dentro de una cajita de madera. Me mudé de casa 3 veces y la cajita siempre fue en la maleta de mano, nunca en el camión de mudanza. ¿Sabes por qué? Él negó con la cabeza, porque era lo único que yo sabía, con certeza absoluta, que era mío, que era verdadero, que nadie me había dado por obligación o por interés. La unión entre los dos no fue grandiosa. No hubo fiesta, no hubo lujo. En un atardecer con olor a tierra mojada, porque había llovido esa semana, una lluvia buena, de aquellas que la tierra abraza con gratitud, Benedito y Maristela, delante de Raimundino como testigo, de don Genuino como amigo, Ypsilon y Capitán como, como Capit, renovaron en voz alta lo que siempre había existido entre ellos, sin papel, sin ceremonia, solo palabras dichas con la seriedad de quien ya no tiene tiempo que desperdiciar. Me quedo, dijo ella. Raimundinho se quitó el sombrero, se sonó la nariz con fuerza y declaró: gracias a Dios, llevo esperando esto desde que tenía pelo. Todos rieron, hasta Capet, o pareció dar una cos en el aire de satisfacción. Donaria intentó una vez más. Apareció en la hacienda con documentos antiguos, alegando derechos sobre parte del sitio de Maristila, en un último intento de destruir lo que se estaba construyendo. Benedito la recibió en la puerta, calmo, sin gritar, sin amenazar. Doña Donaria, usted puede iniciar un proceso, puede hablar con abogado, puede gritar a los 4 vientos lo que quiera, pero sepa una cosa: esta mujer pasó 30 años sufriendo por culpa de gente que creía que podía decidir que era correcto para la vida de los demás. Esta vez no será así. Puede irse. Donaria se fue, y no volvió. Capet o murió en una mañana de luna menguante. 4 meses después, murió durmiendo en el rinconcito del corral que era suyo desde siempre, con un puñado de rapadura al lado. Benedito lo había colocado antes de dormir, como siempre hacía. Benedito y Maristela lo enterraron juntos a la sombra de un jurema blanco en el rincón de la hacienda donde el sol pegaba bonito en las tardes de invierno. Benedito clavó una cruz simple de madera y se quedó parado en silencio por un largo rato. Entonces dijo con voz baja: «Gracias, capitán. Fuiste más fiel que mucha gente. Cargaste cartas de amor cuando yo no tenía valor para entregarlas. Te quedaste a mi lado cuando no merecía compañía. Y me diste tiempo suficiente para arreglar lo que había roto». Maristela tomó su mano y los dos se quedaron allí, de la mano, mirando la cruz simple de madera, mientras el viento del Sert pasaba despacio entre las hojas del jurema. La facenda Boa Esperan nunca había parecido tan viva. Maristela trajo flores a la veranda, trajo olor a comida rica por la mañana, trajo risas a los pasillos que solo habían conocido silencio por décadas. Raimundino rejuveneció 5 años. Lo juro, el bigote de escoba quedó más satisfecho. Don Genuino venía a tomar café todas las semanas y siempre salía repitiendo: nunca es tarde, nunca es tarde. Y la hacienda, la tierra seca y terca que se empeñaba en dar vida, floreció como si supiera que había llegado la hora. ¿Cuántas veces en tu vida dejaste que el miedo hablara más alto
que el amor. ¿Cuántas veces obedeciste cuando debiste haber osado? ¿Cuánto tiempo perdiste esperando el momento perfecto, la situación ideal, la aprobación de alguien que ni siquiera te ama de verdad? Benedito perdió 30 años de silencio, de soledad, de un corazón detenido, no porque no amara, sino porque tenía miedo de enfrentar lo que era difícil. Y al final, ¿quién guardó ese amor? ¿Quién fue fiel cuando todo parecía olvidado? Un burro viejo con la oreja caída. La fidelidad no vive solo en las personas, vive en todo aquello que cuidas con cariño, en el animal que tratas bien, en la tierra que respetas, en el recuerdo que preservas. El amor prohibido de Benedito y Maristela no fue prohibido por la vida, fue prohibido por el miedo, por el orgullo, por el juicio de quienes no tenían nada que ver con aquello. Hoy te pregunto, ¿hay algún amor en tu vida que estás dejando morir de miedo? ¿Hay alguien que amas, pero no has tenido el valor de decírselo? ¿Hay un sueño que enterraste porque alguien dijo que no era el momento correcto? La vida no devuelve el tiempo, pero a veces da una segunda oportunidad. Y cuando la dé, no la dejes pasar, porque al final lo que quedará no es la casa grande, no es la tierra, no es el dinero. Lo que quedará es si fuiste fiel a lo que tu corazón siempre supo que era verdadero. El coraje no es ausencia de miedo. El coraje es ir incluso con miedo. Es hablar incluso temblando. Es amar incluso arriesgando. Suscríbete al canal. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario aquí abajo. Escribe el nombre de tu ciudad y lo que sentiste al oír esta historia. Cuéntanos, ¿has tenido alguna vez un amor que se quedó guardado en silencio? ¿Fuiste valiente a tiempo? Suscríbete al canal y activa la campanita. Todas las semanas, una nueva historia que mueve el alma, que hace llorar, pensar y volver a empezar. Comparte con aquella persona que necesita coraje hoy. Puede ser el regalo más bonito que hayas dado nunca.